Lo primero que escuché al despertar en aquella habitación del hospital fue la voz de mi esposa. No estaba junto a mi cama. No me estaba hablando a mí. Estaba justo afuera de la puerta entreabierta, susurrándole algo a alguien por teléfono. Y entonces escuché 6 palabras que me helaron la sangre. Cuando muera, todo será nuestro. Dejé de respirar. Durante varios segundos, ni siquiera pude moverme. El monitor cardíaco continuaba marcando un ritmo constante a mi lado, delatando el pánico que yo intentaba desesperadamente ocultar. Llevaba 4 días en el hospital, después de desmayarme en el trabajo. Los médicos dijeron que había sufrido un episodio cardíaco grave provocado por un exceso de estrés y agotamiento. Mi esposa, Laura, había estado visitándome todas las tardes. Me tomaba de la mano, me besaba la frente. Me decía que me amaba. Lloraba junto a mi cama y me prometía que todo estaría bien. Yo le creía, y esa era la peor parte. Le creía cada palabra, hasta que la escuché reír suavemente afuera de mi habitación. Lo sé, confía completamente en mí. Hubo una pausa. Entonces dijo, solo un poco más. Mis dedos se aferraron con fuerza a la sábana. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué estaban hablando de mi muerte? Me obligué a permanecer inmóvil. Laura continuó. No sospecha nada. Los médicos creen que el episodio fue causado por el estrés. Cuando vuelva a casa, me aseguraré de que siga tomando los medicamentos. Otra pausa. Entonces su voz se volvió más fría. Si le pasa algo, la casa, las acciones de la empresa, el seguro, todo será mío. Sentí que el estómago se me revolvía. De repente, recordé todas las cosas extrañas que habían ocurrido durante los últimos meses. El cansancio inexplicable, los mareos, los dolores de cabeza, las pastillas que Laura insistía en que tomara, sus constantes preguntas sobre mi seguro de vida, su repentino interés por mi testamento. En aquel momento, yo había pensado que estaba preocupada por mí. Ahora ya no estaba tan seguro. Entonces escuché la voz del hombre al otro lado de la llamada. Incluso a través de la puerta, la reconocí. Era Daniel, el jefe de mi esposa, mi amigo. El hombre en quien había confiado lo suficiente como para invitarlo a mi casa. El hombre que supuestamente estaba ayudando a Laura con el trabajo mientras yo estaba enfermo. Laura dijo, no te preocupes. Cuando él se haya ido, por fin estaremos juntos. Sentí que el corazón se me hundía. No porque hubiera descubierto que me estaba siendo infiel. Eso ya habría sido devastador. Lo peor fue que, de repente, comprendí algo mucho más grave. Tal vez mi enfermedad no había sido un accidente. Cerré los ojos y, por primera vez desde que me casé con Laura 12 años atrás, tuve miedo de mi propia esposa. 2 semanas antes, yo estaba completamente sano. O, al menos, eso creía. Tenía una pequeña empresa de construcción que había levantado desde cero. Laura siempre se quejaba de que trabajaba demasiado. Amas más a esa empresa que a mí. Yo siempre me disculpaba. Creía que un matrimonio exitoso requería sacrificios y compromiso. Así que empecé a llegar más temprano a casa. Dejé de trabajar los fines de semana. Planeé vacaciones. Le compré el auto que quería. Pero algo cambió en Laura. Se volvió distante. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Dejó de preocuparse cuando llegaba tarde a casa. Y, curiosamente, se volvió extremadamente atenta cada vez que mencionaba mi salud. ¿Te ves cansado? Deberías tomar esto. ¿Ya tomaste tu medicamento? ¿Te sientes mareado? Yo pensaba que estaba siendo cariñosa. Hasta que una noche, todo cambió. Llegué del trabajo y encontré a Laura sentada en la mesa de la cocina con una carpeta. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella la cerró rápidamente. Nada. Sonreí. Estás actuando de manera sospechosa. Ella soltó una risa nerviosa. Solo son unos documentos del seguro. No le di demasiada importancia. Pero esa noche no pude dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté para beber agua. Cuando pasé por la cocina, vi que la carpeta seguía sobre la mesa. La abrí. Dentro había documentos relacionados con mi seguro de vida. El beneficiario había sido cambiado.
a nombre de Laura. Sabía que era mi esposa, pero lo que me inquietó fue la fecha. El cambio se había realizado 3 días antes, y yo nunca había firmado nada. A la mañana siguiente, le pregunté al respecto. Se puso a la defensiva. «Estás paranoico. Encontré mis documentos del seguro». «¿Y? ¿Por qué cambiaste al beneficiario?» Me miró fijamente. Después sonrió. «Porque eres mi marido». Aquella respuesta debería haberme tranquilizado, pero se quedó dando vueltas en mi cabeza. 3 días después, me desplomé en el trabajo. Recuerdo estar de pie en mi oficina. Y después, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba dentro de una ambulancia. Laura estaba sentada a mi lado, llorando. «Dios mío, pensé que iba a perderte». Le apreté la mano. «Te amo». Ella me besó. «Yo también te amo». Volví a creerle. Otra vez. Los médicos del hospital me hicieron decenas de pruebas. No pudieron encontrar una causa clara para mi desmayo. Me dijeron que necesitaba descansar. Menos estrés, dormir más y tomar medicamentos. Laura insistió en encargarse de todo. Recogía mis recetas, organizaba mis pastillas, hablaba con los médicos. Incluso le dijo a mi familia que no me agobiaran con demasiadas preguntas. Al principio, lo agradecí, hasta que ocurrió algo extraño. Una tarde, mi hermana menor, Elena, vino a visitarme. Laura salió inmediatamente de la habitación. Cuando regresó 20 minutos después, Elena parecía incómoda. «¿Qué pasó?», pregunté. «Nada». «¿Elena?». Ella dudó. «Tu esposa me preguntó algo extraño». «¿Qué?». «Me preguntó si alguna vez habías hablado conmigo sobre tu testamento». La miré fijamente. «¿Por qué te preguntaría eso?». «No lo sé». Laura volvió a entrar en la habitación. «¿De qué están hablando?». Elena se levantó. «Creo que debería irme». Laura sonrió. «Claro». Después de que Elena se marchó, miré a mi esposa. «¿Por qué le preguntaste por mi testamento?». La expresión de Laura cambió. Solo estaba intentando asegurarme de que todo estuviera en orden por si te ocurría algo. «¿Crees que me va a pasar algo?». «No». «Entonces, ¿por qué estás hablando de mi testamento?». Suspiró. «Porque casi te pierdo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sentí culpable. Me disculpé. Esa noche, me abrazó. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sabía si sus lágrimas eran reales. 3 días después, escuché aquella conversación. La conversación que lo cambió todo. Después de escuchar a Laura decir que mi muerte haría que todo fuera de ellos, permanecí completamente inmóvil. Escuché sus pasos alejándose. Después, silencio. Esperé varios minutos antes de incorporarme. Me temblaban las manos. Quería enfrentarla. Quería gritar. Quería llamar a la policía. Pero entonces recordé algo. Si Laura realmente quería matarme, podía descubrir que yo la había escuchado. Así que fingí estar dormido. Minutos después, la puerta se abrió. Laura entró. Mantuve los ojos cerrados. Se acercó a mi cama. Sentí su mano sobre mi frente. «¿Estás dormido?». No me moví. Se quedó allí durante varios segundos. Después me besó en la mejilla. «Te amo». Aquellas palabras sonaron completamente diferentes. Ella se fue. Abrí los ojos. Y tomé una decisión. No iba a enfrentarla. Todavía no. Necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, le hice una pregunta sencilla al médico. «Doctor, ¿este medicamento puede causar mareos?». Me miró confundido. «¿Cuál medicamento?». Le dije el nombre. Frunció el ceño. «Yo no te receté eso». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué? Ese no es el medicamento que aparece en tu historial». Saqué el frasco del cajón junto a mi cama. «Esto es lo que me dio mi esposa». Lo examinó. Después me miró. «No tomes otra dosis hasta que identifiquemos exactamente qué es». Sentí náuseas. Laura me había estado dando medicamentos, pero no eran los que mi médico había recetado. El médico me preguntó en voz baja, «¿Estás seguro en casa?». Lo miré. Por primera vez, entendí lo que realmente me estaba preguntando. Asentí.
Pero estaba mintiendo. Aquella tarde llamé a Elena. Le conté todo. No dudó ni un segundo. No vuelvas a casa. Tengo que hacerlo. No, no tienes que hacerlo. Si desaparezco de repente, Laura sabrá que algo pasa. Elena se quedó en silencio. Después dijo: entonces tenemos que descubrir exactamente qué está haciendo. Fue entonces cuando elaboramos un plan. Yo actuaría con normalidad. Volvería a casa. Fingiría no recordar nada. Y Elena contactaría discretamente con un abogado y un investigador privado. Mientras tanto, yo buscaría pruebas. Empecé por mi oficina. Revisé los registros financieros. Nada extraño. Después revisé las cuentas de la empresa. Tampoco encontré nada. Pero cuando examiné una serie de pagos que Laura había hecho desde nuestra cuenta conjunta, descubrí algo extraño. Cada mes, se transfería dinero a una empresa de consultoría. La empresa no tenía empleados. No tenía una oficina física. Y tampoco tenía una actividad comercial clara. El propietario registrado era Daniel, el jefe de mi esposa. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Entonces encontré algo peor. Los pagos habían comenzado casi un año antes. Eso significaba que la aventura no era reciente. Y el plan tampoco. 2 días después, regresé a casa. Laura me abrazó en la puerta. Por fin. Sonreí. Te extrañé. Me besó. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿El médico cambió tu medicamento? La miré directamente a los ojos. Sí. Ella se quedó paralizada. Solo durante una fracción de segundo. Después sonrió. Bien. Esa pequeña reacción me lo dijo todo. Tenía miedo, pero no sabía cuánto sabía yo. Aquella noche preparó la cena. Puso un vaso de agua junto a mi plato. Y al lado, mis medicamentos. Miré las pastillas. ¿Debería tomarlas ahora? Sí. Sonreí. Claro. Fingí tragármelas. Pero las mantuve ocultas debajo de la lengua y después las deseché. Laura me observaba atentamente. Ella no sabía que yo también la estaba observando. Pasó una semana. Yo aparentaba estar más débil de lo que realmente estaba. Me quejaba de mareos. Fingía que los medicamentos me dejaban agotado. Laura se sentía cada vez más segura. Empezó a hablar del futuro. Quizá deberías dejar de trabajar. Tal vez debería hacerme cargo de la empresa durante un tiempo. Necesitas descansar. Asentí. Quizá tengas razón. Ella sonrió. Aquella noche, escuché que hablaba con Daniel. Dijiste que estaba empeorando. Lo está. Pero sigue vivo. Estará bien un poco más de tiempo. Daniel parecía nervioso. ¿Y si descubre lo que estamos haciendo? Laura soltó una risa. No lo hará. Grabé la conversación. Pero había algo más. Daniel dijo: los documentos están listos. ¿Qué documentos?, preguntó Laura. Los documentos de transferencia. Sentí que el corazón se me detenía. Documentos de transferencia. ¿De qué? No lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. Al día siguiente, me llamó el investigador. Había descubierto algo. Daniel había comprado recientemente un apartamento de lujo. El dinero provenía de una cuenta de la empresa relacionada con Laura, pero el apartamento no estaba registrado a nombre de Laura. Estaba registrado mediante un fideicomiso, y los beneficiarios de ese fideicomiso eran Laura y Daniel. Me quedé en silencio. Por fin, todo comenzaba a encajar. No solo estaban planeando escapar juntos, también planeaban llevarse mi dinero. Pero todavía había una pregunta. ¿Por qué estaban tan decididos a hacerme desaparecer? La respuesta llegó aquella misma noche. Me llamó mi abogado. Había encontrado un documento que yo nunca había visto. Una nueva versión de mi testamento. Dejaba casi todo a Laura. Y la firma parecía ser la mía. Pero no lo era. Alguien la había falsificado. Ese fue el momento en que mi miedo se convirtió en rabia. Había pasado 12 años creyendo que mi esposa era mi compañera. Ella había estado planeando mi destrucción. Ya no quería venganza. Quería la verdad. Y quería que saliera a la luz de una manera de la que ninguno de los dos pudiera escapar. Así que cambié el plan.
Mi abogado se puso en contacto con el banco. El investigador reunió los registros financieros. El hospital conservó las pruebas relacionadas con los medicamentos. Y yo instalé discretamente cámaras de seguridad en mi casa, no para tenderle una trampa ilegal a Laura, sino para documentar lo que estaba ocurriendo dentro de mi propia propiedad. Entonces esperamos. 3 noches después, Laura cometió su mayor error. Pensó que yo estaba dormido. Entró en mi oficina, abrió mi caja fuerte y sacó los documentos originales del seguro. Entonces Daniel entró en la casa. Yo observaba todo desde las cámaras. Los dos estaban juntos en mi oficina. Laura susurró: «En cuanto el médico confirme su estado, podremos terminar con todo». Daniel parecía nervioso. «¿Y si sobrevive?» Laura se giró hacia él. «No sobrevivirá». Sentí que se me helaban las manos. Entonces Daniel preguntó: «¿Estás segura de que las pastillas son suficientes?» Laura asintió. «Ya está débil». Esa frase se convirtió en la prueba que los destruiría. A la mañana siguiente, no los enfrenté. En lugar de eso, fui a la policía acompañado por mi abogado. Les entregamos todo: las grabaciones, las transferencias de dinero, los documentos falsificados, las pruebas relacionadas con los medicamentos, los cambios del seguro y las conversaciones. Los investigadores comenzaron su propia investigación. Por primera vez en semanas, pude dormir tranquilo. Pero Laura no tenía idea. Ella pensaba que había ganado. Incluso planeó una pequeña cena con Daniel. Y ese fue su último error. 2 días después, Laura llegó a casa sonriendo. «Tenemos que hablar». Me senté a la mesa. ¿Sobre qué? Puso unos documentos frente a mí. «Tu estado no está mejorando». La miré. «¿Qué estás diciendo? Necesitas pensar en tu futuro». «¿Mi futuro?» «Sí». Empujó los documentos hacia mí. «Fírmalos». Mire los papeles. Eran documentos para transferir el control de mi empresa. Solté una pequeña risa. Laura frunció el ceño. «¿Qué te parece tan gracioso?» La miré directamente a los ojos. ¿De verdad pensaste que no iba a descubrirlo? Su rostro cambió. ¿Qué? Me puse de pie. Te escuché en el hospital. Silencio. Sus labios se entreabrieron. Continué. Lo escuché todo. Ella dio un paso hacia atrás. ¿Estás confundido? No. ¿Estabas enfermo? Lo estaba. Me miró fijamente. Pero ya no estoy confundido. En ese momento, Daniel entró por la puerta principal. Se detuvo al verme de pie. Su rostro perdió todo el color. Los miré a los dos. Deberían haberse ido cuando tuvieron la oportunidad. Laura comenzó a llorar. «Por favor». Negué con la cabeza. «No. Te amo». «No. No entiendes. Lo entiendo todo». Daniel intentó salir. 2 policías entraron detrás de él. Se quedó paralizado. Laura gritó: «¿Qué está pasando?» Uno de los agentes dio un paso al frente. «Ambos están siendo investigados por intento de envenenamiento, fraude, conspiración y delitos financieros». Laura me miró. Su rostro se desmoronó. «¿Tú hiciste esto?» Negué con la cabeza. «No». Señalé la carpeta con las pruebas. «Ustedes mismos se hicieron esto». La investigación duró meses. La verdad era peor de lo que había imaginado. Laura y Daniel habían mantenido una aventura durante casi 2 años. Habían estado desviando dinero de la empresa en secreto. Habían creado documentos falsos. Habían intentado cambiar mi seguro. Y habían estado hablando sobre cómo hacer que mi muerte pareciera una complicación médica natural. Pero hubo una última revelación. Los medicamentos no habían sido idea original de Laura. Daniel había descubierto un problema financiero dentro de la empresa. Si yo descubría el dinero que faltaba, ambos quedarían expuestos. Así que decidieron que mi muerte solucionaría todo. Laura finalmente confesó, no porque de repente sintiera culpa, sino porque se dio cuenta de que las pruebas eran abrumadoras. Daniel recibió una condena de prisión. Laura también. Nuestro matrimonio terminó mucho antes de que se firmaran los papeles del divorcio. Meses después, regresé al hospital para una consulta de seguimiento.
Caminé por el mismo pasillo donde una vez había estado aterrorizado, creyendo que mi esposa era la persona en quien más podía confiar. Me detuve frente a la habitación donde había escuchado aquella conversación. Durante un momento, recordé todo. El miedo, la traición, la impotencia. Entonces sonreí, porque comprendí algo. Aquella habitación del hospital no había sido el lugar donde mi vida casi terminó. Había sido el lugar donde terminó mi antigua vida. El hombre que entró en aquel hospital confiaba en todo el mundo. El hombre que salió de allí aprendió a confiar en sí mismo. Reconstruí mi empresa. Cambié mi vida. Y nunca volví a casarme con Laura. La gente a veces me pregunta qué fue lo que más me dolió. No fue la aventura. No fue el dinero. Ni siquiera fue descubrir que quería verme muerto. Lo que más me dolió fue recordar cada noche en la que me besaba antes de dormir mientras, en secreto, planeaba asegurarse de que yo nunca despertara. Pero aprendí algo que jamás olvidaré. A veces, la persona que está junto a tu cama de hospital no está rezando por tu recuperación. A veces, está esperando tu último aliento. Y, a veces, la peor traición también es el momento en que finalmente descubres quién eres realmente.